hermanos, vamos a guardar la reverencia debida para iniciar el culto de adoración de hoy miércoles de retiro. Llevamos ya media semana en esta semana que para nosotros los cristianos es muy importante porque recordamos y, por qué no decirlo, vivimos también lo que Cristo hizo por nosotros, darnos la salvación. Y es que en esta semana nosotros recordamos 3 episodios muy importantes. El primero es la pasión de nuestro Señor, el segundo su muerte en la cruz y el tercero es su resurrección. Por eso desde el domingo que iniciamos con el Domingo de Ramos, ya nos explicaron perfectamente bien que no solamente nuestro Jesús es profeta, sino que es nuestro Rey y único soberano. Y el día lunes nos explicaron también la autoridad de Jesús, porque Él aplicaba la autoridad. Y también el día de ayer muy claramente nos explicaron el martes de controversia, cómo resolvía el Señor las controversias que les planteaban los grupos políticos y los grupos religiosos. Y hoy vamos a ver algo importante también, porque es miércoles de retiro. ¿Qué significa eso? Bueno, es un grito de angustia, y ya lo anticipaba el salmista, que es un grito de angustia y un canto de alabanza a la vez, así como lo explica el Salmo 122, que vamos a leer más adelante. Y también en Mateo, el capítulo 26, vamos a ver la oración de Jesús en el monte Getsemaní, la llegada de Jesús ahí al Getsemaní, en el monte Los Olivos, y que llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿sí? Y después ora a Dios Padre con angustia muy intensa, dice el evangelista Mateo. Muy bien, para dar inicio a nuestro culto del día de hoy, vamos a abrir nuestros himnarios y lo vamos a hacer en el himno número 6. A ti cantamos la gloria, Señor. Repito, himno número 6. A ti cantamos la gloria, Señor, por tu bondad y por tu grande amor. Eres tú digno de todo honor, fuente de vida, he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo Dios en igual, con humildad te alabamos, Señor. Al Salvador quien murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien con sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo Dios en igual, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las flores expresando loor, y los que en deuda están a tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo Dios en igual, con humildad te alabamos, Señor. Continuamos de pie, hermanos, y vamos a invitar al hermano Jorge Cruz de Calderón, que nos haga la oración de adoración. Vamos ahora, hermanos.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, muchas gracias te damos en esta hora de la tarde, porque nos permites estar reunidos en tu casa de oración. Señor, hemos llegado, tus hijos, un puñado de hijos tuyos, con un corazón contrito y humillado ante ti. Señor, te ofrecemos este orden de culto que se va a llevar a cabo. Señor, tú sabes que hemos venido con ese propósito de poder escuchar tu palabra, de leerla, de cantar las alabanzas y así también, Padre, recordar una vez más de esa semana donde hubo varios eventos tuyos, Padre. Te lo estamos recordando hoy, miércoles. Señor, bendice a tu pueblo presente y guárdanos y por favor te rogamos que pongamos siempre la atención en todos los aspectos para poder llevar ese mensaje que tú tienes preparado para hoy, para todo tu pueblo. Padre, en tus manos te dejamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Continuamos, hermanos, alabando a nuestro Dios y volvemos nuevamente a abrir nuestros himnarios en el himno número 59, Dios nuestro apoyo. Nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros, nuestro refugio en horrenda tormenta y nuestro hogar eterno. Bajo la sombra de tu excelso trono, en dulce pasto santos le cedieron. Tu brazo solo a defendernos basta, y nuestro amparo es cierto. Nuestra vida toda y en la muerte, en tu promesa nuestra fe ponemos. En nuestros hijos cantarán gozosos después que hayamos muerto. Dios nuestro apoyo en los pasados siglos, nuestra esperanza en años venideros. Eres defensa nuestra espesa vida y nuestro hogar eterno. Bien, hermanos, vamos a invitar al hermano Oliver de la Cruz que nos haga la lectura bíblica en el libro de los Salmos, capítulo 22, del 1 al 21. Vamos a tener esta lectura de una forma alternada. En el versículo 21 nos unimos. Amén, hermanos. Dice la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados.
Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Abrieron sobre mí su boca como león, rapaz y rugiente. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Juntos, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Amén. Bien, hermanos, tomen sus lugares y ahora vamos a invitar al hermano Ricardo Gómez Angulo para que él nos dé las bienvenidas en esta noche. Bien, hermanos, Dios los bendiga a todos. Yo quisiera leer un salmo antes de dar la bienvenida, el Salmo 134, que dice: mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Y bueno, en esta noche, todos los siervos y siervas de Jehová estamos aquí en la casa del Señor, y es un privilegio estar en la casa de nuestro Dios. Y si hay alguna persona que en esta noche nos visite por primera o por segunda ocasión, sería agradable para nosotros que levantara su mano para poderle saludar. ¿Habrá alguna persona que nos visite? Bueno, ¿sí hay? No hay. Bien, hermanos, pues seamos todos bienvenidos a la casa del Señor. Y yo quisiera que hiciéramos un ejercicio, que todos los de esta fila le den la bienvenida a estas dos filas, y después los de estas dos filas, bienvenida a los de esta. Como si nos conociéramos, hermanos. Y los de esta fila, por favor, porque la palabra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Recuerden que somos una familia, no somos extraños, y debemos vernos con cariño, con amor, con alegría. Dios los bendiga. Bien, continuando con el orden de culto, hermanos, tenemos una oración de intercesión por la vida del hermano Enrique Arias Chablé, que nos informaron que lo están interviniendo quirúrgicamente en estos momentos. Entonces le pedimos a nuestro pastor Walter de la Cruz Angulo que haga esta oración. Nuevamente, hermanos, estamos de pie para interceder por este varón del Señor que está en este momento, en esta situación. Oramos, hermanos. Bendito seas, Padre Celestial, porque nos das, Señor, a todos la vida y nos permites disfrutarla, nos permites vivirla, Señor, también dentro de tus caminos, y de esa manera, Señor, darle ese sentido especial y maravilloso de saber que estamos aquí para la eternidad.
Pero también, Señor, mientras estamos en este mundo, sabemos que somos sujetos, Señor, de enfermedades, de dolencias, de problemas y de circunstancias difíciles en las cuales, Señor, necesitamos siempre tu intervención. Y en esta hora, Señor, queremos rogarte por la vida de nuestro hermano Enrique Arias Chablé. Tú conoces, Señor, su ministerio, conoces su trayectoria también como en una familia donde solamente él abrazó el Evangelio, pudo sostenerse, Señor, junto con su esposa. De esta manera, Señor, ellos iniciaron también un trabajo muy fuerte en la vida de la iglesia y han sostenido, Señor, esa vida cristiana relevante y fructífera, Señor, a lo largo de muchos años. Han sido también, Señor, personas que iniciaron el trabajo de la obra tuya en este lugar. Y Padre Celestial, en esta hora nuestro hermano está en esa cama de hospital, recibiendo las atenciones médicas, Señor, pero también con una situación bastante delicada, la cual rogamos, Padre Celestial, que no solamente los médicos puedan intervenir, sino tu mano poderosa pueda guiarlos, tu mano de amor también, Señor, pueda ayudar a nuestro hermano en estos momentos difíciles y él pueda sentir también esa compañía espiritual que nosotros estamos prodigando en esta hora, Señor, al unirnos de corazón para rogarte a ti, Señor, por su vida, por su salud y también por nuestra hermana Yoli, por toda la familia, Padre Celestial. Rogamos para que tú les des fortaleza, les des ánimo, Señor, en estos momentos y su fe pueda prevalecer en medio de esta dificultad. Señor, rogamos pues para que en tu bondad y amor tú libres a nuestro hermano, Señor, de esta situación y él pronto puede estar nuevamente con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Bien, hermanos, seguimos afinando nuestras voces y vamos a abrir nuestros himnarios nuevamente en el himno número 471, Lléname, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Continuamos así de pie, hermanos, y vamos nuevamente a las Sagradas Escrituras y vamos a darle lectura al capítulo 26 del evangelista Mateo, del 26, del 36 al 46. Le vamos a pedir a nuestra hermana Isela Cadena que ella nos haga esa lectura. Y posteriormente el hermano Silvio David Landero Rodríguez tendrá la meditación del día de hoy con el tema Hágase tu voluntad.
Buenas noches, hermanos. Repito, la lectura va a ser en Mateo 26, de los versículos 36 al 46. Invito a las hermanas que conmigo iniciemos la lectura. Continúan los hermanos y en el último versículo nos unimos todos. Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó a Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Todos, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Oremos a Dios. En esta hora, Padre, rogamos de tu gracia y queremos pedirte que podamos esta noche aprender lo que quieras enseñarnos. Señor, quiero pedirte que me uses y que también, Señor, pongas tu palabra en los corazones de los oyentes. Bendice a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dentro del aspecto de la conducta humana, dentro del comportamiento humano, podemos a grandes rasgos dividirlos en dos. Por una parte, tenemos a las personas que son impredecibles. Los impredecibles, pues, nunca actúan igual. Hoy actúan de una manera y más o menos en las mismas circunstancias actúan diferente. De algo que podemos estar seguros, a certeza de los impredecibles, es que no sabemos qué esperar de ellos. Y esto es un absurdo, es una contradicción. Y precisamente es este carácter de ser impredecibles que hace muy difícil vivir con ellos. Porque este comportamiento también trae algunas otras consecuencias prácticas. Por ejemplo, hoy toman un camino a casa y mañana toman otro. Bueno, esto quizá es un rasgo positivo. Hace algunos años, gracias a Dios, hace algunos años, se empezó a dar, por ejemplo, una ola de secuestros. Secuestraban a empresarios, ganaderos. Bueno, incluso la iglesia sufrió de eso. De pronto nos enterábamos que algún hermano había sido secuestrado, ¿no? Gracias a Dios que esta ola delictiva en el estado ha bajado considerablemente. Pero en aquel entonces uno, por precaución, pues saliendo del trabajo iba por un lugar y mañana uno, previendo, ¿verdad?, se iba por otro camino. Pero fíjense que el impredecible hace esto por desconfiado. La Escritura dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, no hay motivos
Simplemente esa es su conducta. Es impredecible. Y por cierto, dice que el justo está confiado como un león. Vaya contraste entre el impío y el justo, ¿no es cierto? Bueno, el impredecible desconfía de todos. Sus compañeros de trabajo no saben dónde vive. Su casa permanece cerrada, puertas y ventanas cerradas. No se sabe cuándo hay gente en casa. Todo está cerrado. Digamos su esposa, su esposo, porque esto no es cuestión de sexo, no es hombres y mujeres, hay impredecibles por igual. Bueno, su pareja no sabe cuánto gana, no sabe. Y si le dice, la engaña. Me pagan tanto, ¿no? O de plano, no me pagan. Es un mentiroso. No le quiere decir. No confía ni en su esposa, no confía muchas veces ni en él mismo. Bueno, esos a grandes rasgos los impredecibles. Y por otro grupo tenemos a los predecibles. Y entre estos está Jesucristo. Vamos ahora a Mateo, la lectura que recién tuvimos, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Bueno, sin perder Mateo, vámonos por favor a un evangelio paralelo. Vámonos a Lucas. Les pido que busquen el capítulo 22, versículo 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Cuál sería nuestro actuar, hermanos? ¿Cuál sería nuestro comportamiento cuando una persona, algún amigo, algún cercano nuestro nos advierte de algún peligro? ¿Qué haríamos? Bueno, lo lógico, ¿verdad?, es que ante esa advertencia, pues decidamos no pasar por un lugar, ¿no? Es un riesgo, ya fuimos advertidos, nos desviamos. Bueno, de hecho también la Escritura apoya este comportamiento. Dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Otra versión de la Escritura dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue delante y sufre el daño. ¿Sabe, hermanos, que Lucas 22:39 nos dice que el Señor se fue como solía al monte de los olivos? ¿Saben que esa noche en la que el Señor va como solía, como era su costumbre, a orar cada noche, esa noche en ese lugar, el Señor fue arrestado? El Señor que cada día enseñaba en el templo, el Señor que gracias a Él, dice la Escritura, que los ciegos veían, los cojos andaban, los leprosos eran limpiados, los muertos eran resucitados. Esa noche una turba le salió al encuentro. Él lo sabía, y aún sabiéndolo, dice la Escritura que fue al mismo lugar como solía a orar a su Padre. Él pudo haberse ido a otro lado. Y esto lo tenemos que entender perfectamente, porque más adelante el Señor hace una oración que si no la entendemos, que si la malinterpretamos, podríamos entender distinto el sentido que Él hace en su oración. El Señor, que quede claro, estaba decidido. El Señor iba a dar su vida por sus ovejas. Era una decisión que estaba tomada y que además Él, de manera voluntaria, obedecía a su Padre. Esta actitud decidida del Señor debe darnos certeza de que el acto sacrificial que el Señor estaba a punto de hacer fue voluntario y fue hecho
desde la eternidad. Recordemos que hubo un pacto en la eternidad entre Dios, el Padre y el Hijo. Un pacto de redención en el cual acordaron escoger un pueblo de pecadores y redimirlos para ser llamados hijos de Dios. Fue un pacto de salvación decretado por el Padre, consumado por el Hijo y aplicado en la vida de aquellos por el Espíritu Santo. Bueno, regresémonos a Mateo, sin perder Lucas. Mateo 26, 37. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, ante situaciones en donde haya un problema sumamente serio, grave, donde estemos ya en aflicción, de esos problemas que llega la noche y no podemos dormir? ¿Cómo reaccionamos? Miren, algunos lo primero que hacen es contarlo pues con quien más confianza le tengan. Digo, no es malo, eso es bueno. De hecho, la Biblia lo estimula, dice, orad sin cesar, orar unos por otros, eso es bueno. Solamente estoy describiendo el comportamiento de unos. Bueno, lo hacen público, cadena de oración, ¿no? Y oran, está bien, hermanos. Otros, en cambio, son más discretos, prefieren sufrir esa aflicción en solitario. Tal vez se lo cuenten a su esposo o a su esposa y hasta ahí, a veces ni a los hijos, ¿no? Y menos a la familia, ¿no? Y pasa el tiempo y uno ve a los hermanos, ¿no? Y uno ni se entera por el grave problema por el que pasan. Los hermanos están ahí sirviendo, ¿no? A lo mejor uno se entera después, no siempre, ¿verdad? Pero fíjese que el Señor, cotejando los relatos de los evangelios sinópticos, la escena fue así. La escena fue así. Terminando la cena, en el aposento alto, Él les cuenta lo que pronto iba a suceder. Salen 11, porque recuerden que Judas se había ido a hacer algunos negocios. Salen 11, lo siguen, llegan al Monte de los Olivos. En las faldas del Monte de los Olivos había un huerto que se llamaba Getsemaní. Ahí deja 8 y Él toma 3. A Pedro, a Juan y a Santiago. Jacobo, sí, Jacobo y Santiago. Ok. Que era su círculo cercano. ¿Saben, hermanos, que este círculo íntimo del Señor, como que a Él le hacía bien estar con ellos? Él necesitaba, siendo humano 100%, necesitaba también sentirse acompañado. Por eso les pide que se queden con Él, pero pronto ellos también fueron una carga para Él. Vámonos a Lucas 22:40. Dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Cuán delicadas son estas palabras y el comportamiento del Maestro. ¿Saben por qué? Porque en medio de esta tremenda aflicción por la que Él atravesaba, en medio de ese sufrimiento, angustia, dice que todavía ve a sus discípulos y les dice: velad para que no entréis en tentación. Es como que Él tiene todavía un pesar y una carga por sus discípulos. Él sabía que ellos iban a escandalizarse de Él, iban a tropezar, lo iban a dejar solo. Y sin embargo, Él sale y les advierte por segunda vez: velad para que no entréis en tentación. El Señor ya le había advertido a ellos, y particularmente a Pedro, que iba a sufrir una tentación muy grande al grado que lo iba a abandonar. Pedro dice: de ninguna manera, aunque estos 11 te abandonen, yo nunca te abandonaré. ¿No me abandonarás? De cierto te digo que antes que el gallo cante 3 veces,
me negarás 2 veces. Y ocurrido esto, cumpliéndose la palabra del Señor, el gallo cantó y Pedro salió fuera, dice la Escritura, y lloró amargamente. Versículo 41 de Lucas 22. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Aunque se alejó de este círculo más íntimo de esos 3, no se alejó lo suficiente, puesto que quedó a un tiro de piedra. Es decir, el Señor tuvo cuidado de que los 3 vieran lo que él estaba haciendo. Fueron testigos oculares de lo que estaba haciendo. Él les había dicho, velen y oren. Y él, predicando con el ejemplo, dobla sus rodillas y ora a su Padre. 3 veces les había enseñado sobre la importancia de la oración. Primero, durante el aposento alto. Segundo, en el huerto cuando sale y les dice, velad y orad. Y tercero, mediante el ejemplo, poniéndose de rodillas y rogando a su Padre. Y es lamentable que ni la advertencia, ni la súplica, ni el ejemplo fueron atendidos debidamente. Y todos sabemos el resultado. El Señor fue abandonado, todos huyeron, Pedro le negó, pero se cumplió la Escritura cuando dice, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 42, Lucas 22. Y oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Nunca podemos ser capaces de entender a plenitud los sufrimientos del Señor en esta hora. Nunca. En este huerto de Getsemaní, muy probablemente el Señor tuvo una muestra anticipada de lo que significaría ser abandonado, ya no por sus amigos, ya no por sus discípulos, sino por su Padre Celestial. El autor de Hebreo nos dice, en capítulo 5, versículo 7, que Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Ahora, no es de suponer, amados hermanos, suponer, no estoy afirmando nada, puesto que la Biblia no lo dice, pero no podríamos llegar a suponer que en esta hora estaba también, aparte del Señor, esas luchas que tenía, estaba también siendo tentado por Satanás y sus demonios. No olviden, hermanos, que el trabajo de Satanás, su intención desde un principio, fue impedir el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo, con el sacrificio de Cristo se pagaba completamente la deuda que se tenía por el pecado. Se satisfacía completamente la ira de Dios y el juicio de Él. Entonces, y además, por si fuera poco, se cumpliría la promesa que fue dada en el huerto del Edén cuando se le dijo que la simiente de la mujer, esto es Cristo, le daría un golpe fatal a la serpiente en la cabeza. Eso se iba a cumplir y por eso Satanás estaba obrando en contra. Entonces, es posible pensar entonces que en estos aciagos momentos el Señor estaba siendo tentado de manera muy fuerte por Satanás. Ahora hablamos de su oración. Él dice, pasa de mí esta copa. ¿De qué copa habla? Vámonos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Santo, el Verbo encarnado, aquel Verbo que se hizo carne y vimos su gloria, Él se convertiría en el objeto de la ira de Dios a causa nuestra. Isaías 53, 5 y 6 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vaya copa que el Señor estaba a punto de tragarse. No se trataba entonces de una lucha entre las voluntades, de decir, bueno, estoy dispuesto, pero no quiero. No se trataba de evitar simplemente un sufrimiento. No se trataba solamente de pasar la muerte. No es eso, hermanos. No se trata de esa clase de pensamientos humanos que estaban en la mente del Señor. No pensemos de esa manera. El convertirse en el objeto de la ira de Dios le resultaba al Señor repugnante. Y aún en medio de esa repulsión, el Señor manifiesta su obediencia y dice, Señor, hágase tu voluntad. Eso es lo que debemos enfatizar. Hágase tu voluntad. Y eso es lo que nosotros pedimos mediante la oración que Él nos enseñó cuando decimos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estas eran las mismas palabras que ahora a Él les tocaba decir con toda firmeza y creencia. Entonces, evitar la copa de la ira divina no significaba que había un conflicto en él, una especie de controversia contra su padre. No, evadir la copa de la ira divina era una manifestación humana normal, pero aunque la copa era abominable para él, él quiso tomarla porque esa era la voluntad de su padre. En su oración, él se sometía consciente y voluntariamente sus deseos humanos bajo la voluntad de su padre. Después de su primera oración, después de derramar su alma, después de rogar con clamor y súplica, él regresa a sus discípulos y es como que él tiene una especie de alivio temporal. ¿Y no les ha pasado, hermanos, que después de alguna situación estresante donde uno ora, incluso hasta hay lágrimas, como que uno encuentra cierto alivio, ¿no?, cierta paz? Era lo que estaba sucediendo en este momento. El Señor salía fortalecido cada vez que iba en oración. Y aliviado el Señor por el momento, fortalecido, sale a ver a sus discípulos que estaban haciendo y los encuentra velando y en oración, ¿no es cierto? ¿Cómo los encuentra? Los encuentra dormidos. Dice, vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. El Señor conocía en carne propia la debilidad a que el ser humano está expuesto. Él mismo estaba pasando en esos momentos por una angustia en todo su ser, pero había triunfado en oración. Después que habla con ellos, vuelve a su lugar en solitario y las oleadas surgen en él más intensamente, la lucha se vuelve más intensa. Dice la Escritura que para fortalecerlo le apareció un ángel del cielo. Era como una señal que su padre no lo había abandonado del todo. Lucas 22, 43 en adelante. Diciendo, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hay una condición médica que se llama hematidrosis y es un caso sumamente raro en donde
en realidad no se sabe el origen, muy probablemente sea causado por un estrés tremendo, ¿no? En donde hay una aflicción terrible en la persona, está sufriendo la persona, al grado que los pequeños vasitos, los capilares se llaman, estos se revientan, producen hematomas, ya no es posible contenerlos, se sale. Y cuando estos capilares se encuentran cerca de glándulas sudoríparas, entonces el sudor viene mezclado. Es sudor, pero trae ya sangre. Y fíjense que esto es un reflejo natural de un cuerpo donde estos capilares se rompen y hace que las gotas de sangre entren en estas glándulas y entonces salgan del cuerpo a través de la transpiración. Lucas, médico al fin y al cabo, quiere dejar un registro de una condición semejante. Ocurrió entonces mientras el Señor sufría intensamente. Esa lucha que él tenía, viniendo por oleadas a veces, apaciguándose otras veces, surgiendo de nuevo, convulsionando su hombre interior y afectando su naturaleza humana, hacía que el sudor manara de esos poros, sudor en forma de grandes gotas que caían a la tierra. La tensión a la que el Señor estaba siendo expuesto en estos momentos, su angustia, al grado de que un ángel tuviera que aparecerse para fortalecerle, pudo provocar esta dilatación en estos capilares al punto que reventaron. Esas grandes gotas de sudor estaban teñidas de sangre y corrían por su cuerpo, por su frente y caían a la tierra. Pero el punto principal, lo que hay que tener en cuenta, lo que debemos recordar todos los días de nuestra vida, es que este fenómeno se produjo por nosotros, por usted y por mí. Es una indicación del amor eterno de Dios con el que nos ha amado. Es amor del Salvador para los pobres pecadores perdidos que Él había venido a salvar. Que Dios les bendiga. Muy bien, hermanos, continuamos y tenemos tarea. Tenemos la tarea de orar como nos dice el Señor y nos ha enseñado siempre que oremos en todo tiempo, no solamente en las cosas buenas, sino también en las cosas que son adversas para nosotros. Vamos a darle respuesta al mensaje de la palabra de Dios. Que Dios siga bendiciendo al hermano Silvio y vamos a entonar el himno 148. ¿Quién es Jesús? Qué bella historia. ¿Quién es el que en Belén reyes y pastores ven? Quien a solas ayunó y la tentación venció. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien 3 años enseñó y al enfermo levantó, quien a niños recibió, con amor los abrazó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya cantaré. Quien al Padre siempre oró y su voluntad buscó, quien a mí en la cruz murió y mi pena lle pagó. Es Jesús, qué bella historia, mi Señor, el Rey de gloria. A sus pies le adoraré, aleluya.
Señor, el Rey de gloria, a sus pies le adoraré. Aleluya, cantaré. Bien, hermanos, invitamos a la Junta de Diáconos para el ofertorio y permanecemos de pie y vamos a entonar el himno 441, El Dador Alegre. Oremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios grande y poderoso. Te damos gracias, Señor, porque nos permite en esta hora estar aquí delante de tu presencia, Padre, en tu casa de oración, Señor, para honrar tu nombre, para glorificarte y que tú seas glorificado a través de este pueblo tuyo que tú compraste con tu sangre preciosa, Padre eterno. Y que cada día, Señor, debemos valorar, Señor, y atesorarlo como un tesoro en nuestra vida diaria, Señor. A través de nuestra vida, a través de nuestro diario vivir, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora tu pueblo va a ofrendar, que cada uno va a dar como ha dispuesto en su corazón, Padre bendito. Que limpie las ofrendas, las purifique, Señor, y las multiplique conforme a tu voluntad. Todo lo rogamos en ese nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Continuamos, hermanos, y llegamos a la parte final del culto a nuestro Dios y vamos a invitar al hermano Jonás Olivé Frangiuti que nos haga la oración final y posteriormente la bendición apostólica. Les invito a orar, hermanos. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder recordar lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Gracias, Señor, porque es la demostración de tu amor, es la demostración de tu misericordia, Señor, para con nosotros. Y gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Te agradecemos, Señor, lo que tú haces y sigues haciendo en nuestras vidas. Y te rogamos, Señor, que lo que hemos aprendido, recordado, Señor, a través de tu palabra, podamos practicarlo. Señor, que nuestra vida te glorifique y sea tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor eterno de Dios, nuestro Padre Celestial, y que la comunión, dirección y consuelo de su Santo y bendito Espíritu sea sobre cada uno de vosotros, sea con vuestros familiares ausentes, sea con los enfermos y sea con todo el pueblo elegido de nuestro Dios, desde ahora y para siempre. Amén.